Bienvenido a IDICO Podcast, un espacio donde encontrarás consejos para invertir en inmuebles, novedades del mercado inmobiliario y herramientas para mejorar y mantener tu casa. El comienzo de IDICO fue muy a pulmón, muy Friends and Family, como muchísimas empresas en la Argentina. Y después vino una segunda etapa de crecimiento, de profesionalización. Vamos a conversar con Patricio Lanuse, que es el director de Relaciones Institucionales de IDICO. Me gustaría saber cómo viviste vos desde adentro ese proceso. Hola Moni, un placer estar acá en esta entrevista y verte nuevamente. Es una buena pregunta. Yo hace casi 18 años que trabajo en IDICO, así que viví tal vez como toda la segunda etapa de la vida de los 31 años de IDICO. No me imaginaba estar acá. Yo soy abogado, estudié Derecho, me gustó mucho la carrera. Iba y me imaginaba un perfil de abogado corporativo. Me gustaba mucho el derecho público, el derecho administrativo y el derecho penal. Trabajé en la justicia penal un tiempo, después trabajé en el estudio de Carvarela, que es un estudio grande corporativo. Después en el estudio Durrié, es un estudio de Derecho Penal Económico. Roberto Durrié había sido profesor mío en la facultad. Y la verdad que estaba muy contento trabajando ahí y yo me imaginaba mi futuro en la profesión de abogado. ¿Qué pasó? Y resultó que, bueno, papá, ingeniero agrónomo, pero más allá de agrónomo, una persona muy emprendedora, muy optimista, muy soñadora y muy voladora. Fue emprendedor toda la vida. Un emprendedor nato. Sí. Creó IDICO junto con Hans Seitún, mi tío, y Jorge O'Reilly, mi primo, en el año 94, y les empezó a ir bien. Empezaron a desarrollar Santa María de Tigre, atrás de Santa María vinieron otros barrios, y ya promediando un poco más de 10 años se dieron cuenta de que esto era una empresa y una organización que daba para escalar y crecer. Y ahí vino la propuesta, tímidamente, digamos. Papá cada tanto me lo decía, Han también, Jorge en alguna oportunidad, después Mateo, mi cuñado. Te iban tratando como de acercar. Bueno, claro, de iban pescarte. arrimando el bochín y diciéndome, IDICO está creciendo, nos vendría bien alguien de tu perfil, alguien abogado. Y yo por adentro pensaba, ¿qué haría yo en IDICO? Y por qué me necesitarían a mí. Y creo que fue, después de mucho pensarlo, un poco intuitivo. Yo pensé, bueno, un abogado en una empresa como IDICO en ese momento tiene para aportar desde lo legal, obvio, tiene para aportar en la relación con el cliente, tiene para aportar en la relación con el gobierno, los municipios y la provincia. Me imaginé que había herramientas para aportar, pero yo en ese momento lo sentí como un gran salto al vacío. Me acuerdo que le fui a decir a Roberto Durrié, el titular del estudio, tenía pensado venir a IDICO, y él se quedó mirándome y me preguntó, ¿esto es una decisión o es una idea? Y a mí la pregunta me pareció muy buena, muy buena. Te descoloca. Me quedé pensando y dije, es una decisión. Y ahí no había vuelta atrás. Hay una vuelta atrás. Si era una me dijo, decisión. si es una decisión, te deseo mucha suerte, vas por buen camino. Si fuera una idea, tendríamos otras cosas para conversar, pero si es una decisión, adelante. Y un poco, a mí lo que me marcó de esa charla y los inicios de IDICO fue no mirar para atrás. La verdad que 18 años después no volví a mirar para atrás respecto de la carrera que tuve. Y acá me encuentro con desafíos todos los días. Y sí vi tal vez un poco de los dos a IDICO, ¿no? El IDICO inicial, cuando yo empecé, era una empresa pequeña, era una empresa de origen familiar, donde se iban sumando amigos y conocidos a trabajar y alguna parte de familia, donde la mayoría de los clientes eran Friends and Family, pero que en el tiempo, después de 10 años, tendía a profesionalizarse, y ahí es cuando quizás nos fuimos incorporando muchos de los que hoy seríamos la segunda generación. La segunda generación. Déjame ahí hacer como un doble clic. ¿Cómo fue ese primer paso a la profesionalización cuando llega esta segunda generación? Y después sí meternos en qué viene después, qué viene ahora, que ya están por la tercera generación, ¿no? Desde mi mirada, que se mezcla un poco lo que yo mamé en mi casa y el trabajo acá, esa profesionalización no es de un día al otro. No es que uno dice, bueno, a partir de ahora vamos a ser profesionales y vamos a trabajar distinto. Es algo que va ocurriendo, es un proceso en el tiempo. Pero sin duda lo que pasó en IDICO cuando yo me incorporé es que la cantidad de proyectos y clientes estaba creciendo y había que sumar equipo. Y a la hora de sumar equipo, IDICO empezó a mirar con más atención cuáles eran esos perfiles y esos roles, y a medida que iba sumando el equipo, de qué manera trabajar mejor. Yo siempre vi acá, en algún momento cuando me sumé a IDICO, le decía a Mateo, bueno, a mí me encanta el trabajo profesional de los abogados, admiraba mucho mi profesión y la justicia también.
No quiere decir que ahora no, pero era la mirada más romántica de la juventud. Y de esa edad. ¿Cómo va a ser esto en EIDICO? Y yo lo que percibí en EIDICO desde el primer momento es una gran vocación por capacitar, por aprender, por desarrollarnos y por nutrirnos un montón desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de las mejores prácticas, de nutrirse de consultores externos. Qué clave, ¿no? Esto que vos decís, hablas en este ratito, nombraste muchas veces armar equipo, profesionalizar, capacitarse, y pienso que quizás hay muchos emprendedores que están en su fase inicial escuchando esta entrevista. Y digo, si tuvieras que resumir 3 o 4 puntos que ustedes los vivieron en EIDICO y que a lo mejor le pueden servir a alguien que está dando sus primeros pasos a hacer que su empresa crezca, que salga del garage, que salga de esa semilla y empiece a crecer. Muy buena la pregunta. Yo empezaría por el final. Soy muy creyente porque me toca desde mi rol y desde mi lugar, pero lo veo en general con amigos que son emprendedores, en capacitarse y nutrirse de lo que hace el sector. Y soy muy creyente en que uno puede formar vínculos y alianzas aún con competidores. Total. Y generar mejores prácticas y generar propuestas para el sector y propuestas para el gobierno. Nosotros lo vemos en la Cámara de Desarrolladores en la CEDU, donde por supuesto que en muchos casos competimos, pero trabajamos muy de la mano para lograr mejoras para el sector, muy de la mano para lograr mejores prácticas. Y en una escala más chica, cuando yo empecé en EIDICO, lo vi en la vocación de EIDICO porque todos nos capacitemos y nos desarrollemos. Creo que hace 18 años, a poco tiempo de empezar acá, la gran mayoría de los que en ese momento éramos gerentes o más allá de los fundadores empezábamos a tener roles gerenciales, nos ofrecían la capacitación del DPME del IAE, que es como un pequeño MBA, la Dirección en Pequeña y Mediana Empresa. Y para mí ese fue como el puntapié inicial, decir, bueno, más allá de mi profesión de abogado, empiezo a meterme en el negocio, lo empiezo a entender y empiezo a entender las herramientas. Después en lo personal yo soy un fanático de capacitarme y aprender, he hecho de todo, pero creo que tanto a título individual como de una organización grande, mediana o pequeña, nutrirse de lo que hacen otros es fundamental. Por ahí para emprendedores, acá veo que Vistage es un lugar en donde encuentran un espacio de relacionamiento, de compartir experiencias, compartir ideas. Y en EIDICO nosotros hemos hecho en estos 18 años 3 o 4 planes estratégicos de hacia dónde queremos crecer, hacia dónde queremos ir, qué unidades de negocio queremos fomentar. Los planes están hechos para romperlos y volverlos a armar, y más en una Argentina, pero creo que el plan te da un norte y te permite decir, bueno, vamos a poner el foco hacia allá, y después uno se va adaptando a la coyuntura y a lo que la jugada pide, pero en el fondo sirve mucho para alinearse y para tener una plasticidad, de decir, bueno, ahora es por acá, si el contexto cambió, vamos a adaptar este norte y vamos a ir para acá. Pero el ejercicio de hacer planes me parece que es súper positivo. Sí, tener un objetivo, y en la Argentina, la palabra que vos usabas recién, tener plasticidad es imprescindible. Sí, todo el tiempo tenés que estar readaptando el plan que tenías. Sí. Ahora vamos a hablar de las etapas que vienen en EIDICO. Pero antes, me gustaría saber, o que vos me cuentes, 18 años después de haber empezado, de haber dejado tu profesión de abogado y haber empezado en EIDICO, ¿qué te inspira? Tanto a nivel profesional como, no sé, cosas que te sigan motivando. Mira, a mí me inspira desde el ADN de EIDICO, porque yo lo vi nacer cuando papá empezó con otros familiares, a ver la realidad de los proyectos que se van terminando en el tiempo, a hoy las ganas de seguir creciendo y de diversificarnos. Hace 2 años, en una de estas ideas de hacer planes, hicimos una consultoría con Rodolfo Rivarola, que es profesor del IAE, y él nos ayudó a pensar el futuro. Y él le preguntó a los fundadores de EIDICO, papá todavía vivía en ese momento, ¿qué esperan de la segunda generación de EIDICO? Y muy rápidamente ellos consensuaron que esperaban que nosotros lo lleváramos a un siguiente paso de crecimiento. Y declarar que uno quiere crecer no es menor, porque implica decisiones, implica
tener equipo, implica en muchos casos invertir, implica en otros casos tener un fondo de reserva, implica pensar en unidades de negocio nuevas. Entonces, que IDICO 30 años después diga, bueno, yo no solo me quiero mantener, sino que quiero crecer, y que hayamos trazado un plan de expansión con diversificación, a mí me motiva mucho. Creo que tenemos un ADN muy emprendedor. Hoy tal vez conviven en nosotros las dos cosas, digamos. Tenemos que cuidar lo logrado, esta trayectoria de los 30 años de IDICO, y por otro lado, queremos crecer. Tenemos un plan para eso y apostamos a eso. ¿Y cómo te imaginas a IDICO dentro de 30 años? Si pudieras mirar al futuro. Me la imagino vigente, me la imagino activa. Creo que ese es el gran desafío que tenemos, la segunda generación de IDICO, de mantener lo logrado e ir por más. Yo pienso que en el fondo se trata de lo que uno hace bien, seguir haciéndolo. Lo que hasta ahora IDICO ha hecho muy bien son los barrios cerrados. Y además de seguir haciendo lo que uno hace bien, empezar a hacer cosas nuevas y ir dándole espacio a cosas nuevas. Si yo pienso un poco en la historia, nosotros nacimos haciendo barrios cerrados, después con escala nos animamos a hacer masterplanes, o sea, a más largo plazo, en etapas sin extensiones de tierra más grandes y con alianzas con socios de tierra. Después ideamos proyectos que tenían que ver con inversiones, que lo desactivamos porque el aprendizaje nos mostró que nos queríamos concentrar en la vivienda, y entonces viramos hacia loteos abiertos, además de los cerrados. Después incorporamos el lote más casa, con lo que llamamos IDICO Casa. Entonces yo me imagino haciendo lo que hacemos bien y también incorporando cosas nuevas que se parezcan a lo anterior y que den soluciones a los clientes. Me parece que es fundamental estar atento a lo que necesita el cliente. IDICO Casa, por ejemplo, es una respuesta a la necesidad de primera vivienda que el barrio cerrado no daba. El barrio cerrado es una propuesta fantástica, pero para mucha gente joven se le hacía inaccesible el lote más la casa. Bueno, nosotros implementamos el lote más la casa hace 15 años. Después empezamos a darnos cuenta que tal vez la propuesta de departamentos y el desarrollo vertical en algunas zonas y en algunos lugares era una propuesta en la que queríamos incursionar. Y hacia allá vamos. Hoy estamos pensando en loteos abiertos, con una alianza con un socio externo, y también estamos pensando en departamentos y edificios en una alianza también con otro socio externo. Somos muy creyentes, vos lo sabés, Moni, del trabajo en red, del modelo asociativo. Y una de las formas que pensamos para crecer son unidades de negocio nuevas, cercanas a lo que ya hacíamos, pero también con un expertise y un know-how de un socios socio que lo pueda aportar en el negocio y que nos apalanquen en los tiempos de ese desarrollo. Así que yo me imagino en los próximos 30 años haciendo lo mismo, pero haciendo cosas nuevas, haciendo lo mismo mejor y haciendo cosas nuevas que el cliente y Argentina nos vayan pidiendo. Ojalá. La misma esencia, pero con nuevos productos. Yo creo que la misma esencia, tal vez con alguna aclaración. Hablamos mucho del origen familiar de IDICO y de la cultura familiar. Sí. Y de origen IDICO lo es, tanto la empresa Friends and Family como los clientes. Hoy, 30 años después, ya su fisonomía de clientes no es Friends and Family, y quienes trabajamos acá somos bastantes. Entonces, tenemos que ir encontrando también la fórmula para el IDICO que viene. Tomando todo lo bueno de este IDICO de origen de los primeros 30 años, pero también adaptando la fórmula de lo que venga, digamos, ¿no? O sea, parte de la profesionalización, sin duda. Sin duda es parte de la profesionalización. Y del crecimiento. Cuando los fundadores pensaron en IDICO, dejaron como algunas premisas muy claras, que IDICO es una empresa de servicios y no es de capital, que es de quien la trabaja y por ende no es heredable. Y esas son definiciones muy claras, ¿no? De que la empresa es de quien la está trabajando. Nosotros que nos incorporamos con esas premisas, hoy ya vamos adaptándola a nuevas realidades y vamos pensando propuestas para los que vengan de la tercera generación. En parte copiamos o adaptamos el sistema que puede tener un estudio de abogados o el sistema que puede tener una gran consultora auditora para una empresa de servicios donde los roles van determinando el lugar que cada uno ocupa, cómo es el sistema de la propiedad y que eso permita una empresa activa y en movimiento, ¿viste? Es de quien la está trabajando y eso lo determina también el momento en el que nos encontramos. Entonces,
Sí, tenemos una fórmula muy buena de origen. También tenemos que ir encontrando la propia a medida que pasa el tiempo. Bien. Y volviendo un poco en este ping-pong que estamos haciendo, volviendo un poco a PADI. ¿Qué sentís que PADI aporta a estos equipos? Más desde lo personal. Quizá cuando era más joven, hace 18 años, mi aporte tenía que ver con lo que IDICO necesitaba en ese momento, que era profesionalismo, que era mucho compromiso, que era mucho trabajo, que era metodología, procesos por la formación que yo traía. Y también, por supuesto, que un valor agregado en ese momento era el vínculo familiar en el sentido del compromiso y la pertenencia que eso me daba. Hoy me gusta pensar que tal vez mi aporte empieza a ser bastante experiencia en el sector con juventud. Entonces yo por ahí estoy en el medio, ¿no? Entre los originales, los fundadores y la nueva generación. Me gusta pensar que puedo ser como un eslabón entre el EIDICO de origen y el EIDICO que venga para los próximos 30 años, sí, un nexo, aportando experiencia, pero también aportando energía y juventud a mis 45 años, que todavía creo que soy joven. Un sueño, el EIDICO de los próximos 30 años, del que venimos hablando. Tenemos como hoy la manda y el legado de los socios de nueva generación, seguir construyendo un EIDICO, ir por la expansión, ir por el crecimiento y apostar por 30 años más. Algo que me desvela, terminar el trámite de subdivisión y escrituración de todos nuestros proyectos. Este año tenemos la buena noticia de que en 5 municipios, en Tigre, Pilar, Escobar, Berazategui y Esteban Echeverría, van a estar entrando a escriturar para fin de año entre 5 y 8 barrios, lo cual es una buena noticia y un muy buen avance. Tenemos unos cuantos barrios en trámite de subdivisión y escrituración y lógicamente el desarrollador tiene 2 grandes misiones. Una es la obra de infraestructura y entregar los lotes y entregar las viviendas. La otra gran obligación o responsabilidad es tener la subdivisión, aprobación y escrituración. En la provincia de Buenos Aires es complejo el trámite, dura unos cuantos años, aparte de una doble instancia municipal y provincial. Hoy hay un régimen de regularización que permite un trámite más acelerado, pero bueno, es algo que nos desvela. Siempre decimos que más que un cambio de normativa, sería bueno lograr una manera más eficiente de trabajar con los municipios y la provincia. Creo que también les inquieta a municipio y provincia, pero no hemos logrado tal vez tener procesos más aceitados y es algo que a los desarrolladores, en el EIDICO en particular y en general en la Cámara de Desarrolladores, creo que lo vimos todos, así que algo que a mí me desvela en particular es eso, es terminar la subdivisión y lograr escriturar todos nuestros barrios una vez terminados. Este año tenemos unos cuantos que van a entrar a escriturar, esperamos seguir avanzando fuertemente en el próximo tiempo. ¿Y cómo ves esta nueva generación, la tercera generación? ¿Ya está trabajando en EIDICO? Sí, la tercera generación tiene que ver con lo que nosotros llamamos los líderes de EIDICO, que tienen roles de gerenciales o de coordinación, que ya tienen bastante experiencia en EIDICO porque tal vez tienen más de 10 años acá y tal vez se encuentran en un momento de ciclo de vida personal, profesional, en donde quieren adueñarse de su trabajo, quieren sentirse también parte y dueños de EIDICO y al mismo tiempo tienen mucha energía. Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, vamos a pensar el EIDICO de la tercera generación. Así como los fundadores pensaron para nosotros el EIDICO de la segunda generación, bueno, ¿cómo nosotros vamos a ir haciéndolos partícipes? Ya lo son. Nosotros decimos que EIDICO en cierta forma es una cooperativa porque en distinta medida todos participamos de sus resultados y entonces para afuera el sistema del costo es un sistema cooperativo con los clientes, para adentro con quienes formamos parte también es un sistema cooperativo, pero estructurar esto y que la propuesta sea clara, digamos, de qué manera la empresa va a ir pasando de manos de quienes estén trabajando en el tiempo y también animándonos a adaptar un poco nuestro sistema. El desarrollo del costo es como la marca registrada de EIDICO, pero empezamos a implementar también otros sistemas, de buscar inversores intermedios en algunos casos o de animarnos a salir del sistema de desarrollo del costo, bueno, y porque va cambiando, ¿no? Imagino cambiando en la medida que cambia la Argentina. Sí, sí. Adaptándose, ¿no?
Sí. En la Argentina siempre hay que adaptarse. El otro día, en la Argentina siempre hay que adaptarse. A mí me encantaría, decíamos en Expo Real Estate, ese gen emprendedor y de versatilidad y creatividad que tiene el empresariado argentino en general y nuestro sector en particular, a veces es movido por el cambio de contexto, por la coyuntura, por la macro de Argentina. Ojalá tengamos una estabilidad donde ese gen emprendedor y esa creatividad sea porque uno quiere crecer o porque uno se quiere diversificar, sí, claro. no necesariamente impulsado por lo que pasa afuera. Por sobrevivir. Solo por sobrevivir. Exactamente. Pero pienso que el gen de la creatividad y el emprendedorismo hay que mantenerlo. O sea, mantener lo que uno hace bien, pero siempre estar pensando en cosas nuevas, en propuestas, proyectos y productos nuevos. Y hoy vemos que tuvo el ministro de Economía el otro día y decía, bueno, la macro cambió y la micro para determinados sectores no está fácil, para nuestro sector hoy la micro no está fácil, los costos de construcción subieron, los márgenes de rentabilidad bajaron, tenemos que buscar nuevas propuestas para el cliente. Si lo que viene es que hay crédito hipotecario para el usado, que le compita al desarrollo de pozo, bueno, desde los desarrolladores de pozo con costos más altos y un crédito que nos compite, ¿qué propuesta traemos? Bueno, estamos pensando cosas nuevas. Hay gimnasia para hacer y cosas que van a surgir para rato, ¿no? Yo creo que tenemos gimnasia, tenemos un proyecto estratégico que es como un equipo multidisciplinario que piensa en la innovación. No es fácil en una organización salir de la zona de confort y no quedarnos con lo que hacemos bien. Digamos, no es fácil en la vida de cada uno, en una organización también cuesta. Totalmente. Pero lo tenemos bien instalado, esto de que tenemos que seguir diseñando cosas nuevas y pensando siempre en el mediano plazo. Aunque Argentina te obliga a adaptarte, bueno, ¿qué tenemos para el año que viene? ¿Qué tenemos para dentro de 2 años? ¿Qué tenemos para dentro de 3 años? Y ir transitando ese mediano plazo para que cuando viene la oportunidad poder concretarla. Estar preparado para la oportunidad. Estar preparado para cuando venga. Bueno, éxitos en los próximos 30 años. Gracias, Moni. Y seguramente no dentro de 30, pero dentro de algunos años nos volveremos Esperemos a ver que nos veamos y a antes. charlar sobre los logros de IDICO. Bueno, gracias, un placer. No, gracias a vos por el tiempo. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro próximo podcast. EIDICO, tu vida es nuestro proyecto.